En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien, y gozar de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les doy la cordial bienvenida a este momento de reflexión y también de formación. Quiero comenzar diciendo el tema desde el comienzo y presentándome. Soy el Padre Jorge Enrique Mújica, legionario de Cristo, y tengo la gracia de poder servir a las señoras del movimiento Regnum Christi en las ciudades de Saltillo, Monclova y Sabinas. Me da mucho gusto que esta charla de formación también pueda servir para miembros del Regnum Christi de otras secciones. Esta en concreto está preparada para una sección específica de la Ciudad de México, y les doy las gracias por permitirme entrar a sus hogares a través de sus pantallas y poder compartir este tema de formación que se llama Cómo la fe nos ayuda en el tratamiento del estrés. Y entrando en materia directamente, creo que es bueno decir una cosa desde el comienzo y dejarla perfectamente clara. Sucede con el estrés como sucedió en otro tiempo, cuando a las personas se les invitaba a ir al psicólogo. Las personas, cuando les invitaban a ir al psicólogo, preferían evitarlo porque pensaban que iban a quedar asociadas a personas con problemas mentales. Con el pasar del tiempo, y sabemos que efectivamente una persona que va al psicólogo no tiene problemas mentales, con lo que eso podría suponer en otro tiempo, como era el ser aislado, quedar aislado, pues hoy sucede algo más o menos parecido a lo que sucedía entonces con los psicólogos hace algunas décadas. Y hoy sucede con el estrés, más o menos, tal vez no con la misma intensidad, pero sucede. Hay posiblemente quien minimiza el que una persona experimente estrés, o el hecho de que tal vez una persona tenga una fortaleza mayor del tipo que sea para vencer o superar esas situaciones de estrés, y por tanto no quede circunscrito a un periodo intenso de estrés que a la larga provoque una situación ya perdurable de estrés. El hecho de que a algunas personas no les suceda eso, pues no significa que el estrés sea un invento mental. El estrés, en su explicación más sencilla, es esa experiencia que sentimos cuando estamos sometidos a momentos de tensión o de tensión, digámoslo de otra manera, de tensión o de una presión muy alta. En este tiempo, si me permiten circunscribirme específicamente al tiempo que estamos viviendo, creo que al menos en uno de estos tres que voy a decir, muchas de ustedes se van a identificar por cuanto a fuente de presión o de alta tensión que está a la base del estrés. El primero de ellos es: muchas de ustedes se han tenido la experiencia de algo que desearon, pero que no pensaron que podía ser así. Y me explico. Muchas de ustedes posiblemente habían visto ya partir a los hijos, y en el tiempo de la pandemia, en que muchos de ellos han podido hacer trabajo en casa, han regresado a la casa donde hace mucho tiempo
no estaban todos los hijos y el papá y la mamá, y además conviviendo gran parte del tiempo en una situación diferente que es con unos hijos adultos, lo cual es claramente distinto a tener hijos menores. Porque al hijo menor tú le dices, hay que hacer esto, y de alguna forma tienes la manera, la autoridad de que lo haga. Porque si no, posiblemente hay algo que el niño o la niña no van a tener después. Con los hijos grandes ya no sucede igual. Pues esa es una fuente de estrés que muchas de ustedes están experimentando. Tal vez en su mente, en su corazón estaba el anhelo de tener otra vez a sus hijos en la casa, y ahora que ha llegado este momento en que se posibilita ese anhelo de otro tiempo, perciben de hecho que lo que en su mente estaba como un deseo ideal de cómo podía ser esa vuelta a casa con los hijos, no es de hecho así. Porque pues una cosa es el anhelo que tú tengas, incluso la buena disposición que tú tengas, y otra cosa es el anhelo o la buena disposición que tengan también tus hijos. Y eso hoy en día, tanto por esa parte de los hijos como por la parte de una tal vez mayor convivencia con el esposo, lo que redunda, como en toda relación humana, cuando hay contacto, pues hay posibilidad de fricción. Y esto en muchos casos se está convirtiendo en una fuente de estrés muy, muy específica, porque tienes la tensión de los hijos en casa, tal vez con menos fuerza, con menos ganas, si se puede decir incluso, lo cual también a veces es válido, y sin embargo, incluso con menos ayuda en quien te ayuda en la casa, y sin embargo ahora con más trabajo de lo que tenías antes. Y a veces eso se añade la presión del conflicto en las relaciones con los hijos, y si son varios, pues son más posibilidades, y además el esposo. Esa es la primera fuente. Una segunda fuente que percibo en este contexto es también, aunque no nada más es de este contexto, es verdad que se acentúa de alguna forma en este contexto de pandemia, y es el hecho de los grupos de WhatsApp. Yo no sé si a alguien se le ha ocurrido pensar como muchas mamás, muchas mujeres, pues a veces están en demasiados grupos. Están en el grupo tal vez de las mamás del colegio, compañeras de sus hijos. Están en el grupo de algún tipo de afición que tengan, jardinería, decoración, etc. Tal vez en algún deporte que hacen, en el grupo de las amigas. Además está en el chat del Regnum Christi, en el del equipo, en el de responsables, en el de determinada devoción, novena, etc. Y terminamos involucrándonos en una cantidad de chats superior al tiempo que tenemos para poder contestar un mensaje. Y si a eso le sumas los mensajes individuales uno a uno, los cuales pueden tener una relevancia pues diferente según el tipo de persona que te escriba. Puede ser que una amiga te escriba porque te quiere vender un aceite John Living, y tal vez eso en tus prioridades diarias pues está en una de las últimas, porque tal vez lo que tú te interesa inmediatamente es saber cómo conectar a tu hijo o cómo ayudar a un nieto en su conexión para que tenga las clases en la casa, porque en este tiempo además el internet, que está muy saturado, pues a veces mandan a los hijos a las casas de las abuelitas para que se conecten ahí, para que haya más internet, o porque la abuelita presta el aparato. Entonces, el tema de los grupos y de todo lo que sugiere el campo de las tecnologías nos da una tensión y una presión que tantas veces deriva en un estrés que hace que uno esté realmente a disgusto en muchos sentidos. Digo esto porque una vez que constatamos este hecho, también entendemos por qué, por ejemplo, dependiendo de las personalidades de cada uno, de cada una, pues además se puede acentuar que ya estoy con esta tensión, esta presión, y el estrés a veces también me lleva a susceptibilidades. Y encuentro que tal vez yo mandé un mensaje o publiqué algo en un chat y a mí nadie me está contestando. Y resulta que tal vez a veces me lo tomo como algo tan personal que lo único que hace es, como se dice en una expresión popular, llover sobre mojado. Es decir, ya tenía toda esta presión de ver que llega al final del día
y tengo 100, 150 mensajes en un grupo, y en otros tengo 200, y en otros tengo 50, y en otros tengo 70, y siento la presión de no encontrar el tiempo porque me gustaría poder verlos, conocer el contenido, enterarme de las cosas, y me doy cuenta que estoy tan cansado, tan cansada, que lo último que quiero al final del día es quedarme con un grupo más. Y cuando yo mando un mensaje resulta que tal vez no me doy cuenta que alguien está teniendo la misma experiencia que yo en cuanto a esta saturación que causa una presión, lo cual lleva a una tensión y que lleva a que muchas veces no contesten o no contesten de manera inmediata o no contesten con la misma jerarquía porque quieren dedicarle más atención a una determinada tema o persona. Pues esa es la tensión de los grupos, solamente la estoy mencionando, no estoy tratando de dar soluciones. Y finalmente, una última tensión que es muy concreta es el hecho de ya demasiado tiempo en el encierro, o al menos en una forma muy limitada a lo que era nuestra vida hace 6 meses. Sí, efectivamente, hemos llegado a los 6 meses, al medio año, y tal vez a veces cuando me llega a quedar un tiempo porque me acuesto pero no me alcanzo a dormir, me doy cuenta que ya se me fueron 6 meses de la vida y que a veces las tentaciones, que también suelen traer estrés, van en este campo dirigidas. Le estoy hablando a mujeres virtuosas, no lo dudo que lo sean, y sinceramente se los digo de esta forma, pues que uno llega a creer que ya lleva medio año de la vida perdida. Y aquí yo les quiero recordar una cosa: el tiempo que hemos tenido pues no es tiempo perdido, es tiempo perdido si tú lo has perdido. Pero a veces cuando te das cuenta que otras personas han hecho o han pasado o han logrado fructificar ese tiempo de una manera diferente al tuyo, tal vez sientes todavía más esa tensión porque dices, ¿cómo puede ser que otra persona que ha vivido este tiempo igual que yo, la pandemia ha sido igual para todos en cuanto a que es pandemia para todos? ¿Y por qué esta persona la ha vivido de una manera diferente a como la he vivido yo? Y a veces este tiempo de pandemia nos da también tiempo que no teníamos antes para reflexiones profundas, a veces hacia el final del día, cuando en lo que el cansancio nos lleva a la cama y en lo que en la cama llegamos y nos logramos quedar dormidos, vienen mucho estos pensamientos que a veces lo único que hacen es causarnos más tensión, porque muchas veces nos lleva a compararnos. Pues no son las únicas fuentes de estrés, pero creo que en este tiempo específico, dado que es una charla de actualidad y también de formación, creo que en uno de estos 3 rubros nos podemos colocar. Efectivamente, no podemos minimizar el estrés. El estrés es esta experiencia sentida y a veces sufrida de tensión o depresión en nuestra propia vida, lo cual nos lleva a pensar en que hay situaciones que nos producen esas tensiones y esas presiones. Y a esto hay que sumarle algo. Cada uno de nosotros tiene una personalidad, un temperamento, un carácter distinto. Tiene recursos personales distintos para enfrentar los momentos de tensión, porque los momentos de tensión y presión no solamente son coyunturales, no son solamente de este momento. Los momentos de tensión y de presión son momentos que son de la vida humana. Esto no sucede, los momentos de tensión y presión, porque somos humanos y porque estamos vivos. Y la vida tiene muchos momentos de este tipo de tensión y de presión. Lo que sucede es que algunos tienen más recursos y menos recursos para enfrentar esos momentos. Y es aquí en donde uno mismo debería preguntarse, una vez que no hemos minimizado en absoluto el estrés, y también dejando claro algo. Esta charla no tiene la intención de bajar a lo específico del diagnóstico, lo cual también debe hacerlo un especialista. Si alguien quiere saber si efectivamente tiene estrés diagnosticado clínicamente, hay unos parámetros, unos issues que se contestan para ver si este estrés efectivamente es algo que podríamos decir pues diagnosticable médicamente, lo cual sugiere un tratamiento, la necesidad de un tratamiento para sobreponerse, porque un estrés puede llevarnos, por ejemplo, a situaciones después de depresión o incluso de suicidio,
o de aislamiento, lo cual es una forma de ir en contra de las relaciones sociales y que es perfectamente entendible cuando es un estrés diagnosticable. Otros, también es verdad, y debemos ser sinceros, a veces llamamos estrés a algo que no es estrés, es una presión, una tensión pasajera. Esto, por ejemplo, a veces lo podemos recordar cuando pensamos en que en otro momento de nuestra vida, por ejemplo, cuando estábamos en la universidad, pues era frecuente que al momento de estrés, entre comillas, fuese cuando se acercaban los exámenes, porque sabemos que tenemos que destinar un tiempo mayor al estudio porque la presión que estaba sobre nosotros era mayor. Y si a eso además se suma que estaba de por medio una beca o etcétera, pues la tensión se hace todavía mayor. Pero hay cosas que sí son estrés y hay cosas que no son estrés. Y hay cosas que efectivamente son fuentes de estrés constante, pero que las personas tienen por personalidad, temperamento o carácter, pues recursos propios que a veces ni se dan cuenta que los tienen, por lo cual relativizan mucho eso. De esta forma entendemos por qué algunas personas que han estado viviendo, por ejemplo, lo mismo que nosotros durante este tiempo, pues les ha resbalado lo que a otras personas se les ha enfatizado mucho. Y me refiero a un ejemplo muy concreto, porque hay mamás que están sufriendo tantísimo esto de las clases a distancia por medio de plataformas telemáticas como Zoom, y hay otras mamás que se dan el tiempo para eso y les sobra tiempo para un montón de cosas más. Miren, esto nos hace darnos cuenta qué diferentes somos unos de otros. Pero también como, no obstante, hay recursos que a todos nos pueden servir. Y no me voy a referir a continuación a los recursos derivados de la personalidad, del temperamento y del carácter, lo cual sería interesante, pero que presupone un curso al menos sobre caracterología. Y tampoco me voy a referir a los recursos psicológicos que puede haber, que también podrían ser interesantes. Dado que la charla tiene que ver con los recursos espirituales, vamos a centrarnos entonces en esto, porque esto supone relacionar el campo del estrés, sea que es algo diagnosticado o sea que es algo que yo me imagino o supongo que tengo estrés, con un campo muy interesante como es el de la vida espiritual. Y aquí yo quiero dejar muy claro un punto. No hay absolutamente un paso que se pueda dar adelante para el tratamiento o el acompañamiento o la superación del estrés como un punto muy claro que es el querer, la voluntad. Eso está clarísimo en muchos otros ámbitos, por ejemplo el del alcoholismo o la drogadicción. Tú a un alcohólico puedes darte tú perfectamente cuenta que la persona es alcohólica y tener claro la gravedad de su alcoholismo, y la persona que está padeciendo el alcoholismo no darse cuenta y por tanto no querer superar ese alcoholismo por una simple razón, y es que él no ha aceptado que necesita una ayuda. Y por tanto el no aceptar que necesita cambiar algo, que algo no está bien en su vida, el no aceptar eso hace que muchas veces perdamos de vista que también en el campo del estrés no basta con que yo reconozca que tenga una situación, un episodio o un trastorno de estrés. Es que no basta que me digan que tengo algo y que yo reconozca que lo tengo. Es que falta la otra parte, y es la parte de hacer algo, lo cual implica mi voluntad y mi libertad para superar aquello. Y es aquí donde también entra la ayuda espiritual para superar, tratar o acompañar durante el momento del estrés. Y he querido mencionar lo de la voluntad porque miren, tantas veces queremos un montón de cosas. Esto es como a veces las cosas que necesitamos son como darme cuenta que yo necesito algo, y saber que lo necesito, e ir a una tienda y encontrarme con que hay muchas maneras como aquello que necesito puede quedar colmado, y querer todo. Y a veces es verdad, queremos todo, pero hay que comenzar con algo. Y esto
de la vida espiritual como una ayuda para superar el estrés, acompañarlo o tratarlo, supone esto: yo quiero estos recursos y por tanto, dado que yo quiero, yo dedico tiempo para esos recursos. Hoy uno de los bienes más buscados y de los bienes más escasos es el tiempo. Y cuando se trata, a veces esto es curioso, porque a veces cuando se trata de invertir tiempo en nosotros, a veces somos un poquito egoístas. A veces mujeres santas como ustedes llegan a ser capaces, y también hombres santos también los hay, llegan a ser capaces de dar por caridad tiempo a otros y no darse tiempo a sí mismos. Y cuando estamos hablando del campo del estrés en relación a la vida espiritual, algo que vas a necesitar siempre es tiempo. Hay quien a veces se imagina un pensamiento mágico, incorrecto, que es simplemente yo a Dios le pido y espero las cosas. Eso es una concepción pasiva de la acción de Dios, lo que no significa que Dios no actúe en nosotros siendo nosotros sujetos pasivos. Aquí a lo que me refiero es que muchas veces le decimos a Dios lo que queremos, pero luego no hacemos algo por obtener eso que le hemos pedido a Dios. O en otras palabras, no vivimos como alguien que le ha pedido a Dios algo. Yo no le puedo pedir a Dios un coche sin meterme a una escuela para aprender a manejar. Pues a veces nos pasa así. Le pedimos a Dios coche, pero es que no sabemos manejar. Entonces, ¿para qué quieres el coche? Entonces, a veces tenemos una concepción equivocada de la vida espiritual en la que yo nada más pido, pero después no vivo como alguien que pidió eso a Dios. Y en este caso, una condición esencial es tener tiempo para esta vida espiritual que me va a ayudar en mi relación con Dios y cuya consecuencia va a ser un beneficio en el tratamiento, acompañamiento o sanación del estrés. Y este estrés, dado que hoy muchas veces está relacionado con una tensión especialmente en el ámbito del hacer, hay muchas cosas que hacer, no encuentro a qué horas hacerlas o me siento desbordado en cuanto a la cantidad de cosas a hacer y el tiempo que dispongo para hacerlas, nos hace pensar en algo. Y lo que nos hace pensar es que parecería haber ya aquí mismo un conflicto porque estamos hablando de que no tengo tiempo para hacer otras cosas y la primera condición para tratar, acompañar o salir del estrés es tener tiempo. Aquí hay un punto importante. El punto importante es saber que las cosas valiosas suponen inversiones valiosas. Y si yo efectivamente he encontrado que tengo un problema en este campo, cuando uno tiene una tensión o una presión, imagínense, muchas de ustedes conocen cómo funciona una olla de vapor. ¿Y cuánta tensión y presión puede haber en una olla de vapor? O piensan ustedes en un baño María. ¿A qué presión va el baño María? Sobre todo las que tienen centrifugado. ¿A qué presión va? Entonces, muchas veces lo que necesitamos es cómo desahogar esa tensión o cómo desahogar esa presión. Hoy en día además hay un problema fuerte. Y este problema fuerte tiene que ver con que muchas veces esta tensión y esta presión, lo único que necesitamos es desahogarla. Y el problema es que no tenemos con quién desahogarla porque hay otra persona que tampoco aparentemente tiene tiempo. Entonces aquí vamos bajándolo al tema de los recursos de vida espiritual. Cuando uno siente presión, tensión y por tanto estrés, se ha diagnosticado ya porque es algo perdurable en el tiempo o algo que apenas le doy el nombre de estrés, aunque posiblemente todavía no lo sea o no lo sea de un modo crónico, sino un modo incipiente, necesitamos un tiempo. Y cada una de ustedes que se va conociendo sabe que ese tiempo es muy diferente al que te propone hoy, por ejemplo, las nuevas corrientes de espiritualidad estilo New Age, en la que tú entras en ti misma. No, aquí, ¿saben de qué se trata? De hacer un tiempo, y aquí no voy a descubrir el hilo negro para nada,
Es que se trata de hacer un tiempo para que tú en ese momento puedas descargar con Dios, es decir, oración, lo que tú necesitas decirle. Es verdad que muchas de ustedes ya tienen hábitos de oración y por tanto hacen oración a la mañana, al mediodía o en la noche. Tal vez estamos en el tiempo en que Dios nos sorprende invitándonos a momentos de oración que no teníamos previstos y que sin embargo necesitamos en el transcurso del día. Son momentos en los que necesito, sí, tal vez retirarme de lo que me causa la presión, la persona, las personas, las situaciones, los lugares, retirarme un momento, destinar 5 o 10 minutos, cerrar los ojos, tal vez poner música ambiental, no de letra para no distraerme, y en ese momento simplemente comenzar a recitar, a repetir una de las formas de oración más breves que existe, que son jaculatorias. Y les voy a hacer una recomendación. Todos los días la misa nos presenta una jaculatoria breve, como de hecho son las jaculatorias, breves. Y esa jaculatoria es la del Salmo. Muchas veces el Salmo es como la palabra que te puedes repetir para ir tranquilizando y serenando. Si estamos hablando que la presión y tensión lo que nos produce es una exaltación que muchas veces se convierte en tristeza, en lágrimas, en coraje, en conflicto, etc. Lo que necesito es que me calme, no que me haga explotar y que explote de una manera con coraje o con una manera de tristeza. Entonces muchas veces eso debemos saberlo incorporar porque, oigan, les está hablando un sacerdote legionario de Cristo que tiene la camiseta puesta del Regnum Christi. Y tal vez en otro momento de la propia vida nos ayudó demasiado un método de oración como es la meditación, que es un método discursivo, afectivo, y tal vez en este momento no tenemos que desprendernos de ese, pero sí tenemos que saber incorporar a la propia vida espiritual otros métodos que además son parte del patrimonio espiritual de la Iglesia. Antes de que vinieran a este lado occidental los mantras del budismo y del yoga, ya existían las repeticiones mentales que hacían los monjes, algunos de ellos en el desierto, otros en los conventos, en los que se retiraban y para serenarse comenzaban a repetir, a repetir, a repetir. Ya les he dicho varias cosas, ojalá que las están anotando, porque aquí tiene que ver que si me quiero serenar, necesito algo que me serene no por fuera, porque ojo, nadie va a ir a serenar al compañero de trabajo, al jefe del trabajo, al esposo, al lugar. Muchas veces ese serenamiento es necesario interiormente y ahí es justamente el ámbito de trabajo del Espíritu Santo. Por eso cuando yo me retiro a un lugar donde no hay ruido, tal vez me ayuda la música ambiental, posiblemente no, entonces cada uno se conoce. Entonces me retiro, cierro los ojos y comienzo a repetir, por ejemplo, la respuesta del Salmo de ese día, y mientras lo voy haciendo pido a Dios serenidad, serenidad, serenidad. O tal vez me retiro y estoy haciendo una oración de pacificación interior en lo único que repito, es Dios, dame paz, dame paz, dame paz, dame paz. Tal vez te vas a pasar 5 minutos así, o media hora así, dame paz, dame paz. Y tal vez en un momento de ese momento de oración, te vas a dar cuenta que la paz ya tocó a tu corazón, que ya te serenaste. Y ese es un fruto. Otra manera puede ser tomar un pasaje del Evangelio, leerlo, pocos versículos, no todo un capítulo, pocos versículos, 4, 5, 6 versículos, o al menos algo que suponga toda la historia, y cerrar los ojos y repetir, repetir, repetir. A veces simplemente vas a repetir el Padre Nuestro, el Ave María, y repetir al Padre Nuestro y otra vez, y tal vez después ir quitando del Padre Nuestro para ese momento de paz tuyo todo lo que para ese momento no te pacifique interiormente. Por ejemplo, puede ser quedarte en la palabra Padre, 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 Padre. Tú sabes que es del Padre Nuestro, pero sabes que lo que en ese momento más necesitas repetir es Padre. O puede ser que en otro momento del mismo Padre Nuestro es
líbranos del mal, y se te queda. Esto también es algo de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, en la que nos invita a quedarnos con esto que además nos lleva muchas veces a un fruto mayor, que es saber qué quiere hacer Dios con nosotros. También decía que en este tiempo, perdón, moví la cámara, decía que en este tiempo también hacía falta muchas veces desahogarnos, es decir, con quién compartir. Es verdad, a veces hay situaciones que no son fáciles de compartir con cualquier persona. No olvidemos que hay un medio que el Regnum Christi nos propone con un protagonismo, una centralidad muy grande, como es la dirección espiritual. La dirección espiritual nos ayuda justamente muchas veces a esto. Yo, como director espiritual, tantas veces me doy cuenta que una persona, a veces la dirección espiritual ha consistido en simplemente escuchar, al menos en un primer momento. Porque muchas veces la persona, después de que ella habla y que le está escuchando a alguien más, lo cual supone un esfuerzo de verbalizar lo que llevaba como en su mente o en sus sentimientos, muchas veces le hace darse cuenta de respuestas que ya tenía, que luego en la dirección espiritual pues simplemente se repiten porque efectivamente son respuestas que ya se tenían. Entonces, no olvidemos el valor de una dirección espiritual. Si tú de repente traes algo y es algo tan importante que no lo tratarías con alguien más, pues no olvidemos que también existe la posibilidad de llamar por teléfono, de una videollamada por Skype, por Zoom o por WhatsApp, y tener la dirección espiritual. En algunas secciones ya estamos teniendo, yo en mi caso sí las estamos teniendo, las direcciones espirituales presenciales con las debidas precauciones, pero las estamos teniendo otra vez. Y la dirección espiritual también es una forma de serenar el ánimo interior, porque es como es como decirle a Dios, Dios, ¿puedes entrar aquí dentro de nosotros? Y luego, una última, que es muy práctica. Yo no sé si saben qué es esto. Mira, les voy a mostrar esto. ¿De qué tiene forma? Pues de una virgen. Esta me la regalaron, la trajeron de Tierra Santa, las venden en Tierra Santa. Si se dan cuenta, tiene como un cuenquito aquí, esta parte de aquí tiene un cuenquito. Entonces es como para cuando estás estresado, le haces así. Entonces estás estresado y le tallas. Y fíjense, se asocian dos cosas. El desahogo del estrés, porque muchas veces necesitamos sacar fuerza, energía. Entonces estás así, como las que le ponen la bolita esa que se aplasta. Fíjense, les va a dar una buena idea para las que necesitan actividad económica. Imagínense que hacen bolitas de su santo favorito, o bolitas de esas que se aplastan con cara de angelito de la guarda, y que son bolitas que después se pueden aplastar. Es como decirle al ángel de la guarda, despiértate, necesito. Entonces se desahoga un poco el esfuerzo de la tensión humana en algo realmente físico, pero también me conduce a algo espiritual. Cuando yo toco esto y estoy con tensión, a veces le hago fuerte. De hecho, para eso está pensado esto, para hacerle fuerte, pero me hace pensar, Dios te salve María, Dios te salve María, y me hace desahogar la tensión física, pero también me hace desahogar la tensión espiritual que uno lleva dentro. Yo creo que cada una está en un momento en que se debe conocer. Si volvemos a los 3 ámbitos anteriores, y con esto termino ya, que dijimos que eran fuente especialmente de estrés en este tiempo, pues miren, es muy sencillo cuando tú tal vez, pues sí, tenías la ilusión de tener a tus hijos en tu casa, pero no 5 o 6 meses. Y más cuando además ya son grandes y no te hacen igual caso como te hacían cuando eran niños, o cuando eran niños pues les obligabas a que te hicieran caso. Y de grandes ya no. Pues miren, yo le decía hace poquito a una persona cómo este es un tiempo en el que hay que saber hablar con caridad, y cómo muchas veces el planteamiento puede ser muy sencillo. Si a usted le tensa, le presiona demasiado ver que los hijos pues tal vez desarreglan pero no le ayudan, o que no arreglan el cuarto, o que ensucian la vajilla, o que la casa está menos organizada, que le piden el coche, pues tiene una oportunidad. Y la oportunidad es poder decirle, hijos, porque los quiero, les voy a decir esto. Fíjense el planteamiento, porque los quiero, les voy a decir esto. Mamá se cansa ya muy fácilmente.
Y como ustedes han llegado siendo ya grandes, con unos hábitos diferentes porque llevaban tiempo fuera de la casa, necesito que por amor me echen la mano porque mamá ya no puede. Entonces miren, aquí están las reglas. Tú ensucias algo, tú lo limpias. La casa no es restaurante, entonces las desayunos, como dicen, las sirven a estas horas. Y si tú quieres a otra, tú te sirves, pero luego tú guardas y tú lavas. Entonces esto se los digo porque los quiero y porque creo en ustedes. ¿Ya desahogaste algo? Igual te hacen caso, igual no te hacen caso. Aguanten, mamás. No van a durar todo el tiempo. Y si duran, seamos honestos. Al final, muy en el fondo, aunque cuesta, son tus hijos. Y te aseguro que preferirías eso que no saber cómo están viviendo en otro lugar del mundo. Los grupos de WhatsApp, miren, hay grupos que son importantes y hay grupos que son menos importantes. Hay grupos que ayudan y hay grupos que no ayudan. Si tú estás en un grupo donde todo es queja, crítica, etc., pues mira, te lo van a contagiar. Si de por sí no puedes verlos y luego los llegas a ver y todo es negativo, elige en qué chat quieres estar. Y luego no te tomes personal si alguien no te responde. Si tú estás complicado o complicada en este momento, porque otra persona no lo va a estar tan bien. Y tercero, finalmente, es el campo de... Se me está olvidando, perdón, ahora me viene a la cabeza. Es el campo de esta situación concreta. A mí me gusta repetirme todos los días algo que además es verdad. Hoy queda un día menos. No sabemos cuánto tiempo quede, pero sí sabemos que hoy es un día menos. Es muy diferente decirte eso a, por ejemplo, pensar, ¿cuánto queda todavía? Pues hoy queda un día menos. ¿Cuánto? Exactamente no sabemos. Pero que es un día menos. Hoy es un día menos. Les agradezco mucho su tiempo. La oración ayuda. Dios ayuda en la oración, pero necesitas tiempo. Si no le dedicas tiempo, pues no funciona mágicamente las cosas por deseo. Lo que vale la pena hay que invertirle. Y el tiempo es una de las inversiones más valiosas. Nada más acuérdate antes. El primero, que invierte tiempo escuchándote a ti, tratando de tranquilizarte a ti, es Dios. Valora también el tiempo de Dios. Soy el padre Jorge Enrique Mújica. Un saludo desde la sección de mujeres del Regnum Christi en Saltillo y también de las señoras de Regnum Christi de Monclova y Sabinas. Gracias por su tiempo y ojalá que esto les haya ayudado por lo menos un poquito. Que tengan buena tarde o buen día o según el momento en el que escuchen o ven esta charla. Hasta luego.